personas le tienen pánico a la muerte. De hecho, hacemos todo lo posible para no morir. Tenemos tratamientos médicos, tenemos rutinas de ejercicio, nutrición, dietas y todo eso es muy bueno. Queremos vivir largos años en esta vida que Dios nos presta. Sin embargo, en la vida cristiana hay un principio fundamental. Para poder vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo, debemos morir para vivir. Así es, debemos morir para vivir. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A qué debemos morir entonces? Bueno, la respuesta es simple, pero a la vez muy complicada. Debemos morir a nuestro yo, a nuestro ego, a lo que queremos hacer que se antepone a las cosas espirituales. El ego dictamina y gobierna el todo de nuestra vida, y dictamina y gobierna nuestras acciones, nuestro proceder, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y por eso la Biblia nos llama a que podamos morir para vivir. ¿Cómo lo podemos hacer? Algunos principios. En este versículo dice que debemos estar crucificados en nuestro ego. Crucificar nuestro ego. Dice: crucificado estoy juntamente con Cristo. Es una constante. Todos los días debemos crucificar nuestro ego. Debemos levantarnos en la mañana y entender que el principio fundamental para nosotros como creyentes es estar crucificados juntamente con Cristo. Porque no queremos estar crucificados. Queremos mandar, queremos hacer todo lo que nuestro ego nos dicte. Segundo, debemos morir al yo. Debemos no solamente crucificarlo, sino sepultarlo. Hay muchas personas que lo quieren crucificar y pueden llegar a entender este concepto, pero el crucificar nuestro yo a veces no es fácil, y menos el sepultar el yo. Dice, debemos morir a nuestro yo. Y sin embargo, la palabra de Dios también dice que debemos dejar que Cristo more en nosotros. Crucificar nuestro ego, morir y sepultar nuestro ego, pero también debemos dejar que Cristo viva en nosotros. Debemos dejar que Él gobierne en nuestra vida. Dice que debemos vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y cómo podemos vivir en esa vida cristiana? Dice, en la fe del Hijo de Dios. Reemplazamos la muerte por creencia. Reemplazamos la vida que queremos controlar por una vida controlada por Cristo y por su Espíritu Santo, y lo reemplazamos también por la fe del Hijo de Dios. ¿A qué debes morir el día de hoy? Muchas veces debemos morir a nuestros sueños, a nuestros ideales altruistas. Debemos morir a nuestro ego. Debemos morir a situaciones que están allí desde nuestra infancia. Debemos crucificar los abusos, las palabras que nos han dicho. Debemos crucificar y morir a relaciones para poder vivir en la vida espiritual, en la vida relacional. Debemos morir a muchos intereses que no son de acuerdo a la palabra de Dios. La pregunta del día de hoy es: ¿a qué debemos morir? ¿Qué debemos crucificar? Porque el que no crucifica su ego no puede vivir espiritualmente. Y el día de hoy el Señor nos recuerda algo tan simple como crucificar nuestro yo, como sepultar ese yo, como dejar que Cristo viva en nosotros, pero también permitir que la fe sea la que nos mueva. La fe mueve montañas. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. El día de hoy yo te invito para que al crucificar tu ego puedas dejar que Cristo viva en ti. Y no vas a vivir solo. Cristo va a vivir en ti. Te va a ayudar, te va a equipar para llegar a lugares que nunca has podido llegar, a dejar cosas que nunca has podido dejar y a conquistar lugares y cosas que nunca has pensado que podrías conquistar. La fe mueve montañas y la fe puede mover tu vida. El punto es, ¿en qué debemos morir para vivir? Te aseguro que si mueres, vivirás. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese lo que dice esta canción. Vamos a cantarlo con el entendimiento. Amén.
¿Está listo? Dice, mejor no canto para no comprometerme. No, hermano. Algunas veces decimos, me cuesta trabajo ser cristiano y prefiero estar acá alejadito. No, hermano, mejor acércate al fogón. Acércate. Dice el Señor que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él está con nosotros. Vamos a cantar con entendimiento. Quiero entregarte. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ello. Mi corazón te lo entrego en amor de ti. Quiero aprender a escuchar. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme en amor de ti, Señor. Levanta tu mano, hermano. Levanta tu voz. Y fíjate que tu presencia haz de mí pobre nuevo. Cámbiame, renuévame enamórame, de ti, Señor. ¿Sabe, hermano? Hay cosas que tienes que entregarle al Señor el día de hoy. Hay cosas que yo tengo que entregarle al Señor. Y el Señor nos está hablando con cariño, con un susurro, y nos está diciendo, hey, entrégamelo, dámelo. Yo voy a hacer mi voluntad. Y como mi voluntad, mi buena voluntad es agradable y perfecta, dice el Señor, entonces las cosas van a estar bien. Bienvenidos a este segmento de entrevistas. De nuevo está con nosotros el pastor y teólogo Julio Varela. Gracias, Julio. Sí, mucho gusto. La vez pasada estábamos hablando acerca de la existencia de Dios y hablamos de un argumento. Vamos a resumir un poco ese argumento. Sí, hablamos del argumento cosmológico que simplemente establecimos de que el universo tiene un principio. Y decíamos, y tenemos que clarificar esto, que sea la posición que usted tenga en cuanto al origen de las cosas, usted sabe que todo comenzó en algún punto. Entonces ya establecimos que el universo tiene un principio y hay gente que piensa que este principio fue de la nada. Sin embargo, tenemos que entender algo. Si nosotros decimos que algo sale de la nada, eso es imposible. Es como si ahorita yo te dijera, aquí no tengo nada y te voy a crear un auto. Eso es imposible. Entonces, tiene que haber otras razones, tiene que haber otras causas. Si el universo tiene un principio, tiene que haber otras causas. Exacto, un inicio. Ahora, vamos a hablar ahora de un segundo argumento. Tenemos que ir hilando estas ideas. Estamos utilizando, ya hablamos la semana pasada, la vez pasada, de lo que es el diseño y cómo Dios nos ha revelado. Tenemos una revelación especial, que es la palabra de Dios, y la revelación natural. El segundo argumento que vamos a ver es el argumento teleológico, que dice que todo diseño implica un diseñador. Sabemos que ya hablamos de la necesidad del principio del universo, ahora vamos a hablar de la necesidad de un diseñador. ¿Por qué? Porque vemos que
el universo realmente tiene un diseño, o sea, la Tierra gira de cierta manera, gira alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Hay un orden en todo. Exactamente, sí, todo diseño implica un diseñador. Sí, si el universo tiene un diseño, entonces, por consecuencia, nuestro tercer punto sería que debe de haber un diseñador del universo. No podemos decir, como ahorita decíamos, si algo no sale de la nada, tampoco podemos hablar de un diseño si no existe un diseñador. Sería ilógico. Sería ilógico, exactamente. Eso va en contra de la lógica. Entonces, si el universo tiene un origen y si vemos un diseño en ese universo, primero establecimos, si tiene un origen, debe tener una causa, ¿verdad? Y si vemos que aparte de tener una causa, tiene un diseño, podemos establecer que la causa del universo es su diseñador. Entonces, este sería el segundo argumento, el argumento teológico. Ahora, tenemos que saber que algunos pueden argumentar y decir, bueno, el hecho de que exista o que tenga un principio el universo no implica un diseñador, y estamos de acuerdo con eso. Por eso establecimos simplemente con el primer argumento que el universo tiene un principio. Al hablar de un principio y al hablar de un orden, estamos hablando también y debemos de incluir a un diseñador, ¿sí? Esto viene por lógica de los puntos. Todo diseño implica un diseñador. El universo tiene un diseño, que es el segundo punto, y el tercer punto, debe de haber un diseñador del universo. ¿Hay algún versículo en las Escrituras? Claro, volvemos a mencionar Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, y dice, la obra de tus manos. Sabemos que Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene manos. Sin embargo, lo que quiere decir aquí es como cuando una persona está haciendo, vamos a decir, un alfarero, algún vaso, alguna olla, él le da forma, le da un orden, le da un propósito. Y eso es lo que la Biblia nos dice, es el diseño de Dios que está en el universo. Y podemos entender también que ese diseño Él mismo lo sustenta. Así es. La palabra de Dios dice que Él lo sustenta con la palabra de su poder. Y si creemos que hay un diseñador, también hay un sustentador. Muchas gracias. Entonces, este argumento es el argumento teleológico. Bueno, otro argumento más acerca de la existencia de Dios. En la próxima ocasión seguiremos con el tercer argumento acerca de por qué Dios existe y otro argumento bíblico de cómo podemos entender el origen de todo lo que existe y el origen de Dios. Hasta la próxima. Nos es difícil dar un paso hacia adelante, lo acabamos de ver. Los niños que están chicos, algunos tienen 10 meses, 11 meses, algunos tremendos duramos más del año para poder caminar. Y cuando estamos chicos, recuerdo que veo muchas personas que están haciéndole ejercicio a los niños. A ver, papito, hágale, ¿verdad? Y les tendemos los brazos, vente 2 pasitos. Y el niño va tratando hasta que 2 o 3 y hasta que de repente sí se viene, se da cuenta de que está solo y se deja caer. Y en un punto de esta travesía de querer caminar y dar un paso hacia adelante, no se dan cuenta que están caminando y siguen caminando, y hasta que siguen caminando y les decimos, ya no camines, por favor. Porque ahora están agarrando todo lo de la casa, los objetos. Y estamos con el proceso de guardar las cosas, las ollas, todo lo que se pueda quebrar, porque el niño está caminando. En nuestra vida cristiana muchas veces somos así. Nos es difícil dar el siguiente paso. Nos es difícil dar el primer paso. Y a veces es tan difícil y Dios está con los brazos abiertos, echándonos porras,
diciéndonos, da un paso hacia adelante, aquí estoy delante tuyo para que camines conmigo. Parece ser el modus operandi de muchos de nosotros. Nos es difícil dar el primer paso. El día de hoy, en nuestra serie de sermones en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, vamos a ver un paso adelante. Y vamos a encontrarnos leyendo la escritura en el capítulo 10, del versículo 32 al versículo 34 del capítulo 10 de Marcos. Dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla. Dice: subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán ¿a dónde? A los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Oremos. Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra revelada. Y gracias porque nos permites en esta oportunidad venir aquí reunidos, sabiendo, oh Dios, que tú estás en medio de nosotros. Pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, que irrumpas cualquier barrera que haya. Señor, quita cualquier distracción de nuestra mente, quita cualquier pesar de nuestro corazón y permítenos concentrarnos en la exposición de tu palabra. Pedimos todo esto en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un paso hacia adelante. Vemos que el Señor Jesús está tratando algunos casos controversiales. Habla acerca de los niños en el reino de los cielos. Antes de eso habló del divorcio. Y el día de hoy, cuando están en camino hacia Jerusalén, está hablando con sus discípulos en una conversación muy casual. Una conversación antes de morir. ¿Se imagina ese tipo de conversaciones? ¿Cuántos han estado con una persona conversando antes de que esa persona muera? Levante la mano. ¿Verdad? Muchos no queremos estar ahí, pero no son conversaciones tan apacibles, no queremos buscar ese tipo de conversaciones, pero se llegan a ese tipo de conversaciones. Este es el tipo de conversación que el Señor Jesús está teniendo con sus discípulos. Y como siempre, Jesús va un paso hacia adelante. Él va un paso adelante de sus discípulos y va conversando algunas cosas con ellos. Lo primero que el día de hoy quiero que miremos es que el Señor Jesús da un paso adelante con enfoque. El verso 32 dice que subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Todo lo que el Señor Jesús hizo, lo hizo con enfoque, lo hizo con un énfasis, lo hizo con un punto de referencia. No lo hizo sin nada que pensar, lo hizo todo con un plan que venía de parte de él. Dice aquí que él estaba enfocado en un lugar, Jerusalén. Para los judíos, subir a la ciudad de Jerusalén era subir al templo donde habitaba la presencia de Dios. Era el lugar de adoración a Dios. Aunque habían otras ciudades donde se reunían los creyentes o en aquel entonces los judíos, en estos momentos el ejemplo de ir a Jerusalén significaba para ellos devoción, pasión, adoración y oración. El subir a Jerusalén era como para nosotros los creyentes ir a la iglesia todos los domingos. Vamos a Jerusalén y por alguna instancia Jerusalén está en un monte. Los que han ido a Jerusalén, yo todavía no voy, pero habían ciudades aún más altas que Jerusalén. Sin embargo, se usaba la expresión subamos a Jerusalén, es decir, vamos a ir al monte de Dios, vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesús no veía solo esta ciudad, sino que veía el monte donde iba a morir, el Gólgota. El Señor Jesús no solamente estaba mirando una ciudad en sí, sino que estaba mirando el lugar donde Abraham ofreció su sacrificio al Señor como una tipología de que algún día el mismo Hijo de Dios iba a morir en ese monte. Todo lo que hizo Jesús en la tierra tenía este enfoque. La misión movía sus acciones. Es decir, cada paso, cada lugar visitado, cada milagro, cada sermón, cada interacción, cada encuentro que él tuvo con las personas tenía un enfoque, tenía un
propósito. No solamente tenía en mente una ciudad, sino que también estaba enfocado en un plan. Él estaba enfocado en un plan. Él sabía que cuando llegara a la cruz, el plan de muchas generaciones pasadas y presentes y venideras se iba a cumplir. Él había sido referenciado por los profetas en el Antiguo Testamento de que iba a morir el Hijo de Dios en una cruz. Y él tenía en mente un plan, el plan para la humanidad. Él sabía que las profecías se cumplirían en la cruz. Y no vemos a Jesús dudante, vemos a un Jesús triunfante caminando hacia Jerusalén y caminando hacia la cruz en un plan. Para Dios no hay plan B. Los planes de Dios siempre son plan A. ¿No le gusta a usted eso? ¿Cuántos son de los que planean bien? Uy, con razón les va así. ¿Cuántos tienen un plan y si no les sale ese plan agarran otro plan y si no les sale ese plan agarran plan B, plan C, plan D? Hay personas que somos así, ¿verdad? Si no se da una cosa ya tenemos algo en mente. Si no, vuélvase así, por favor, le va a ir mejor en la vida. Sin embargo, Dios no tiene plan B. Dios siempre tiene plan A. Es más, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, se encarnó en carne, se hizo como uno de nosotros, caminó, habitó, hizo milagros y prodigios, sanó a los enfermos, resucitó a muertos, y en ese momento su plan era ir a Jerusalén, pero también era ir a morir en una cruz por todos los pecados. Ahora yo quiero que usted piense en el momento que el Señor Jesús estaba yendo a Jerusalén. Digamos que usted sabe el día que va a morir, la hora que va a morir y la manera como va a morir. Yo quiero que usted se ponga a pensar, si usted y yo hubiésemos sido los que íbamos a ir a Jerusalén y los que supiésemos que en Jerusalén íbamos a ir a ser maltratados, vituperados, rechazados y íbamos a ser colgados en un madero. Usualmente los que eran colgados en un madero morían instantáneamente, pero Jesús pasó más de 6 horas colgado en un madero en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de personas que él no fue culpable, sino que voluntariamente iba a hacer el sacrificio. ¿Cómo estaría usted? ¿Contento? Would you be happy? Would be like, oh yeah, lo voy a hacer? No. ¿Iría cómo? No iba, dice la hermana. Qué sinceridad. ¿Cuántos van con la hermana? No voy. Si voy a morir, como dice, si voy a llegar tarde algún día, voy a llegar tarde a la muerte. Jesús no. Jesús mira a Jerusalén, le dice a sus discípulos, vámonos. Largo camino nos resta. Él sabía cuál era su plan. Primera de Pedro 1 lo dice, Apocalipsis lo dice. Antes de que nosotros naciésemos, Él ya tenía un plan para nosotros. Su muerte fue prometida desde los tiempos de Adán y Eva. Cuando el hombre pecó, Dios no estaba en el cielo diciendo, ahora qué voy a hacer con la humanidad perdida. No, cuando el hombre pecó, Dios ya tenía un plan de enviar a su Hijo Cristo a morir en la cruz del Calvario. En la cruz, Jesús satisfizo todos los miles de galones de sangre derramados en los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento usted tenía que traer al templo sacrificios? ¿Se imagina? Ustedes tenían que traer gallinas, tenían que traer cabrito. Bueno, el cabrito después del culto, ¿ok? Hubieran tenido que traer todo para satisfacer a un Dios, porque si no había remisión de sangre, no había perdón de pecados. Entonces, todos los galones de sangre de sacrificio del sistema sacrificial del Antiguo Testamento se cumplían en el sacrificio supremo de Jesús en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros tendríamos que nunca jamás hacer ningún otro sacrificio para perdón de pecados, porque el perdón absoluto de Dios estaba siendo ofrecido en ese mismo instante a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿No se alegra usted por eso? Y yo me alegro bastante, porque si no, yo les he dicho, yo hubiera sido un carnicero. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran carniceros. Y yo de carnicero no tengo nada más invíteme a comer la carne. Hubiéramos tenido que partir la porción, la que era para el templo, la que era para, ¿verdad? Y ese era el oficio del sacerdote.
Pero ahora tenemos un gran sumo sacerdote, tenemos un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos a Cristo Jesús que murió en la cruz por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y ya no tenemos condenación, ya no tenemos complejos, ya no tenemos situaciones de antaño que nos estén atormentando, porque el Hijo de Dios vino a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Hablando de los planes, Proverbios capítulo 16, verso 3 dice, me fascina este versículo, dice, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Plan A, plan A, plan A de Dios. A veces hacemos todo menos pedir dirección de Dios. Ya planeamos todo y a lo último decimos, Señor, ya tengo el plan, bendícemelo. Aleluya, gloria a Dios. No, así no funciona. Al contrario, antes de hacer los planes, dice el proverbista Salomón, ley salomónica, historia, el rey que ha sido más sabio, no solamente bíblicamente, a los que no creen en la Biblia, históricamente Salomón, rey Salomón, dice lo siguiente, inspirado por Dios, pon todo lo que hagas en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Antes de hacer cualquier cosa, pidámosle dirección a Dios. Él estaba enfocado en un grupo de personas también. El Señor Jesús estaba enfocado en un grupo de personas. Mateo 1:21 dice, llamarás su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Sabe que Jesús ya tenía en mente no solamente un grupo, sino toda la humanidad? Cuando el ángel, ¿cuántos se acuerdan del ángel que anunció a María, no? Lo vemos en las películas. María, llena eres de gracia, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es Salvador, Mesías. Iba a pagar, ¿por qué? Por los pecados de toda la humanidad. Cuando Jesús va a Jerusalén con sus discípulos, está pensando, voy a morir en la cruz por los pecados no solamente de estos al lado mío, sino de todo el mundo. Qué precioso, amén. Un paso adelante con enfoque, un paso adelante en fe. Todos necesitamos fe. El verso 32, seguimos en el 32, parte subsiguiente. Dice, los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. La Biblia dice que la gente estaba asombrada. Más adelante dice que la gente estaba abrumada de temor. Y la palabra original aquí es fobeo, de donde tenemos la palabra fobia. Literalmente significa predisponer para pelear o estar alerta. ¿Por qué las personas tenían fobia y temor? Ahora, me gusta siempre meter a las personas en la historia. Usted y yo somos los discípulos y vamos con Jesús. Si Jesús nos dijo a nosotros que su misión era morir en la cruz, ¿qué nos tocaba a nosotros que andábamos con Jesús? Si usted es un discípulo o discípula y yo soy un discípulo y yo voy en camino a Jerusalén con Jesús conversando, voy con Jesús y Jesús dice, sí, vamos a Jerusalén porque voy a ser entregado y porque voy a morir. Y yo me imagino a Pedro y a Juan, los hijos del trueno, hablando, óyeme, cuando dejamos las redes, ¿no sabíamos que nos iba a tocar a nosotros morir también? La fama está buena, pero ahora van a matar a Jesús, ¿nos van a matar a mí? A nosotros, ¿se imagina la duda que tendrían ellos? ¿Cuántos hubiesen tenido duda caminando con Jesús? Si pudiese levantar los pies lo haría también. Hermanos, llenos de dudas. Yo creo que ellos pensaban cuando dijeron, ay, me hubiera quedado con las redes. Mateo, me hubiera quedado cobrando los impuestos, que al cabo ya era uno para ellos y uno para mí. Yo creo que todos estaban pensando, hasta el Tomás, que era escéptico, se acuerda que cuando estaban hablando en una ocasión Tomás dijo, no, si es necesario, nosotros también vamos a morir por ti. Pedro, que siempre era el bocón,
dijo, claro, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Si es necesario, como dicen en el norte, no nos rajamos. Hasta la muerte contigo. ¿De verdad? ¿Really? ¿Hasta la muerte? En estos momentos, caminando hacia Jerusalén, era donde estaba verdaderamente sucediendo. Y Él les comienza a explicar. Ahora, vamos a ver qué pasa en la mente del ser humano cuando tenemos fe a caminar a algo que es difícil. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo paso hacia adelante requiere de fe. Y he aquí algunos principios transferibles al contexto del siglo XXI. El día de hoy podemos entenderlo. Junio 10 del 2018 podemos entender que lidiamos con una palabra todos los días que se llama temor. Diga conmigo, temor. Muchas veces tenemos temor. Había algo en el proceder del Señor Jesús que les causaba temor no solamente a ellos, sino que era un tipo de temor reverente porque sabían que era el Mesías, pero también tenían temor hacia el futuro. Los seguidores de Jesús sabían que Él había mostrado ser el Hijo de Dios. Sabían que tenía poder sobre la muerte al levantar a Lázaro de la tumba. Ese milagro identificó muy bien a Jesús, a los discípulos que le quisieron ver, algunos alrededor después de este milagro muerto. Los fariseos y religiosos lo odiaban cada vez porque se hacía llamar el Hijo de Dios y ya estaban pensando en matarle. Es más, en Juan capítulo 10 versículo 31 dice que ya lo habían amenazado y habían determinado llevarle hasta la muerte. Juan capítulo 11 del 53 al 57 dice que los fariseos y los religiosos ya habían decidido matar a Jesús. Y si habían decidido matar a Jesús, también podría ser que los que iban con Él no la iban a pasar muy bien. Los discípulos saben esto y tienen temor por Jesús, pero también tienen temor por ellos. Tienen temor por Jesús y tienen temor por ellos. ¿Cuántos de ustedes fueron un poquito conflictivos cuando eran chiquitos en la escuela? No levanten la mano porque yo sé que todos son redimidos por la gracia de Dios. Y nadie se portó mal, aquí todos se portan bien. Pero usualmente cuando nosotros nos metíamos en problemas y estábamos pequeños, en mi país, Colombia, nos llamaban a un lugar que se llamaba la coordinación, ¿se acuerda? Ay, algunos me hacen así con la cara, usted también fue a la coordinación, ¿verdad? Y nos llamaban a la coordinación. Entonces, usualmente nos llamaban y para resolver un conflicto siempre decían, hablen ustedes y hablen ustedes. Y usualmente el que estaba con el conflictivo le iba mal, recibía el castigo. No solamente lo recibía él, sino los que iban con él. Yo recuerdo que una vez me fui muy machín, muy machito. Me fui con un amigo mío porque siempre fui solidario. Yo fui nerdo pero solidario toda la vida. No llevaba libros, siempre bien así, despistado. No fui el nerdo prototipo, pero siempre me juntaba con los que no eran nerdos, el tipo de persona así. Y me fui con ellos a la coordinación y estaba en la coordinación y recuerdo que la coordinadora dice, Rolando, ¿y usted estaba con ellos? Sí, coordinadora, yo estaba con ellos. ¿En serio? ¿Estaba con ellos? Sí. ¿Y sabe qué le va a pasar porque estaba con ellos? No. Ahora deme unas 15 vueltas a la cancha. Porque esos eran los castigos de aquel entonces, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos? No, a ustedes no les hicieron esos castigos. Ninguno está traumado. Pero a mí me hicieron pasar 15 vueltas en la cancha por ser solidario. Créame que después no volví a hacerlo. Yo creo que los discípulos, siendo solidarios, sabiendo que Jesús iba a morir, ellos sabían que también pudiese morir. Ellos sabían que les iba a ir mal y estaban llenos de temor. Antes de hacer algo que usted sabe que va a ser bueno o malo, tiene temor. Segundo, vemos compromiso. Aunque tuvieron temor y querían que Jesús se regresara de su destino final, los discípulos siguieron comprometidos con Él en camino a Jerusalén. Le decía que Tomás lo expresó cuando dijo que iban a seguirle, aun si eso significaba morir con Él. Juan 11:6 lo dice, me imagino que las dudas estaban azotando a los discípulos con esas preguntas. Yo no sabía que podría morir cuando seguía a Jesús, pero tenían compromiso. They were committed. También
tenían aliento. Jesús tomó a los discípulos aparte y comenzó a explicarles todo lo que iba a suceder. Jesús está cuidando de ellos, aunque Él es quien iba a morir. Jesús estaba cuidando por sus discípulos. En 1 de Pedro 5:7, Hebreos 4:15, nos invita a dejarle las cargas a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe quién cuida de nosotros? Jesús. Jesús conoce todas nuestras cargas, conoce todas nuestras necesidades, conoce todos nuestros dolores y todas nuestras aflicciones. Él conoce el todo de nosotros. Jesús, en vez de estar preocupado porque Él iba a morir, lo que hace es sacar a sus discípulos aparte y comenzarles a explicar el por qué una vez más. Es como cuando nuestros hijos van a hacer algo que no lo han hecho y el papá viene y le dice: bueno, mijito, lo que va a pasar es esto, esto, esto y aquello. ¿Me entendiste? No, no te entendí. Déjame decirte otra vez. Lo que va a pasar es esto, 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 esto y aquello. ¿Me entendiste? Pues más o menos, no, hasta que entiendas bien. Fue lo que hizo Jesús. Se preocupó por sus discípulos. Come on, Él iba a morir. Y se está preocupando por sus discípulos. Él era el que lo iban a sacrificar. Y se está preocupando por sus discípulos. Les está dando una cátedra, les está dando un discurso final. Les está diciendo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero el Espíritu Santo va a venir. Yo me voy a ir, pero acuérdense que es el cumplimiento de las profecías. Ustedes no estarán solos. Esto se tiene que cumplir. En vez de que Jesús les estuviera diciendo: ¿sabes qué? Tengo duda y temor. Vamos a hacer un grupo de apoyo, por favor. Reúnanse, discípulos, y anímenme a mí. Écheme porras. Sí se puede. Sí se puede. A ver, Pedro, échame porras. No. Jesús nunca lo vimos dudante, ni siquiera lo vimos victimario. Lo vimos siempre victorioso y triunfante. Aunque sabía que iba a morir, Él tenía la fe puesta en la misión de que su Padre iba a estar con Él en todo momento. Y lo que hizo fue ministrar a otros en necesidad. Aliento. A veces necesitamos el aliento de una persona, el ánimo de una persona. El toque en la espalda que dice: sí lo puedes hacer. Estoy orgulloso de ti. ¿Cuántas veces necesitamos eso? ¿Amén? ¿Sabe que los hombres no necesitamos tanto así de las emociones, pero sí necesitan a veces un golpecito en la espalda que diga: sí puedes? ¿Cuántos varones dicen amén? Uy, hermanos, ¿están dormidos o los van a regañar en la casa? Alguna de dos. Las mujeres también. Necesitamos ser alentados. Necesitamos el aliento de otro. Jesús nos muestra, nos ejemplifica que debemos animar a otros. A mí me gusta estar con personas que me animan. Hace poquito le dije a Eder: me animas, Eder. Me faltó un minuto de los 30 el otro mes y se lo vamos a grabar y se sentó y vamos a hacerlo. Y le digo: ¿sabes qué? Me anima tu actitud. Me senté y lo hice. Pero imagínate que estuviera con un deprimido. Óyeme, ¿cómo se te olvidó? Uy, no, qué estrés. Pero una persona que la anima, uno quiere estar con ella, ¿verdad? ¿Usted no quiere estar con personas que lo animan? ¿O quiere estar con personas que se quejan todo el tiempo? #quejas.com. No, Jesús lo vemos animado aún antes de morir. Lo van a matar, lo van a vituperar, lo van a maltratar, va a salir sangre de su cuerpo y todavía está animando a sus discípulos. Tercero, un paso adelante en victoria hacia el futuro. Aquí hay muchas personas, todos nosotros tenemos que dar pasos hacia el futuro en victoria. Jesús dijo lo siguiente: escuchen, les dijo, verso 33, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días
resucitará. Jesús le resume todo lo que va a pasar con él. Y yo me imagino que Jesús les está diciendo, me van a azotar, me van a maltratar, me van a vituperar, me van a rechazar, me van a juzgar romanos que no son ni siquiera judíos. El pueblo que tanto me siguió ahora se va a estar mofando de mí. Pero ¿saben qué? Voy a morir y en el tercer día voy a resucitar. Porque después de la lluvia viene el sol. Después de las pruebas viene el gozo. Después de la dificultad viene la alegría. Y déjame decirte, no sé qué estés pasando el día de hoy, pero cada uno de nosotros necesita enfrentar el futuro con fe y en victoria en Cristo Jesús. Jesús comienza a explicarles a cada uno de los discípulos en detalle que sería traicionado. Primero iba a pasar por rechazo. Los líderes religiosos lo rechazarían como Mesías. ¿Sabe? Los líderes le dijeron a Jesús, tú no eres el Mesías, tú no eres el Hijo de Dios, eres un apóstata. No, eres anatema, no conoces. ¿Cómo se te ocurre llevar el nombre de rey de los judíos? Lo rechazaron. Lo llevaron a la Corte Suprema del Sanedrín, que lo condenaría como un criminal a la sentencia de muerte en Mateo capítulo 26. Los judíos a los cuales vino le entregarían a los gentiles para que le crucificaran. ¡Qué futuro tan difícil! Sin embargo, Jesús estaba preparado para enfrentarlo. Cuando estamos con Cristo, estamos preparados para enfrentar nuestro futuro. Amén. Segundo, ridículo. Las Escrituras comparten que Él iba a ser ridiculizado y se mofarían de Él como Hijo de Dios. Los guardias del sumo sacerdote se burlaron de Él. Los soldados de Pilato se burlaron de Él. Y la misma multitud que antes le seguía, ahora decía, crucifíquenle, crucifíquenle y crucifíquenle. Ridículo. ¿Cuántos han hecho el ridículo? Pero porque han querido. El ridículo de Jesús fue por una misión. Muerte. ¿Qué le seguía a Jesús? Muerte. Iba a ser literalmente, dice la Escritura, un regicidio. Es decir, la matanza de un rey. El Hijo de Dios iba a morir. Le colgaron en un madero romano. Algunos morían allí, como le dije, pero Jesús no murió rápidamente. Lo escupieron en la cara. Isaías lo había predicho. Le crucificaron en la cruz romana por más de 6 horas hasta el momento que murió. Después le llevaron a una tumba prestada y le pusieron allí. ¿Qué pasó cuando murió Jesús? Cuando Jesús murió, pagó por los pecados y satisfizo la deuda de un Dios santo. Cuando Jesús murió, abrió el paso a la salvación a cada persona que lo recibe como Salvador. Cuando Jesús murió, murió por los pecados, al igual que por los pecadores, por nosotros. Cuando Jesús murió, todos los que han creído en Él han muerto y resucitado juntamente con Él, como dice Gálatas 2:20. Cuando Jesús murió, fue juzgado en lugar de los pecadores, en mi lugar y en tu lugar. ¿Has vivido alguna vez alguna experiencia que otra persona tome tu lugar? Que tengas que hacer algo y alguien lo tenga que hacer por ti porque tú no lo puedes hacer. A mí me ha pasado en algunas ocasiones. Recuerdo que cuando estaba en el hospital tenía que casar a Samaniego y a su esposa. Y no pude levantarme del hospital. Y uno de los pastores fue y los casó. Así que si les va mal no es mi culpa. No, ya llevan 7 años, ¿verdad? Casados. Ya pasaron la prueba. ¿No te ha pasado que muchas veces tienes que tomar un
un examen y cuando nos ponían en grupo y alguien tenía que responder y respondía antes que tú respondieses? ¿Cómo te sentiste? O ni siquiera llegabas al grupo que iba a responder. Jesús se sentó en el lugar que yo me tenía que sentar y que tú te tenías que sentar. Jesús murió en mi lugar y en tu lugar. Jesús llevó la carga de mis pecados y de tus pecados. Jesús llevó todo el peso del juicio que tú y yo teníamos que haber llevado. Muchas veces seremos rechazados, nos tildarán de hacer el ridículo por seguir a Cristo, pero también debemos entender que Jesús pasó por ello. Y el Señor Jesús lo hizo de una manera victoriosa. Quiero que mires este videoclip, por favor. Estaba soñando yo la otra noche, que caminaba por una playa vacía al lado de Dios, mientras en el cielo noté cómo las escenas de mi vida pasaban como una película entre las nubes. En cada escena noté que habían huellas en la arena. Unas veces habían 2 pares de huellas, en otras había solo una. Esto me preocupó mucho, puesto que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando sufría de angustia, tristeza, pena, pérdidas o derrotas, se veía solo un par de huellas. Entonces, enfrentando a mi Dios, le pregunté: mi Dios, me prometiste que si te seguía siempre estarías a mi lado en todos los momentos de mi vida, pero he notado que durante los momentos más difíciles de mi vida andaba solo, pues solo se ve un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando te necesité más no estuviste a mi lado? A esto Dios me contestó que las veces que se ve solo un par de huellas era cuando Él me llevaba cargado. Y yo le contesté a mi Dios: aun cuando me llevaban al barco de esclavos, al campo de concentración, a la cámara de gas. Y Dios me contestó: te cargué aun cuando te llevaban al barco de esclavos, al centro de concentración o a la cámara de gas. Y yo le pregunté: ¿no pudiste en vez cargarme lejos de estas atrocidades? Y Él me contestó: sí pude. Entonces, confundido, le pregunté a mi Dios: ¿y por qué no lo hiciste? Y Dios me dijo: hágase mi voluntad. Y fue en ese momento que desperté. Hasta el día de hoy mis ojos están bien abiertos. No vaya a ser que ese Dios quiera volver a caminar a mi lado. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva en sus brazos y ni siquiera nos damos cuenta que Él está dando un paso hacia adelante, otro paso hacia adelante y otro paso hacia adelante? Pero nos está cargando a nosotros. Pruebas, dificultades, temores, muerte. Jesús murió, pero no se quedó muerto. Dice la Escritura que Él les dijo a sus discípulos: al tercer día voy a resucitar. Y yo quiero que medites en la resurrección en tu vida, porque muchas veces hay cosas que tienen que morir para que después puedan volver a vivir. Amén. Y muchas veces hay relaciones rotas, hay negocios que no se dan, hay situaciones del antaño que tienen que morir para que pueda resurgir otra vez la vida que Cristo nos da. Cristo nos lleva de sus manos y nos da resurrección. Él dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo podemos dar un paso adelante con Jesús? Enfocándonos en Él, teniendo fe en Él y confiando en su victoria. Nunca vemos a un Jesús no victorioso. Vemos a un Jesús que, aunque está subiendo al monte donde va a dar su vida, lo enfrenta con victoria, en fe, sabiendo sus propósitos. Hermanos, el día de hoy yo quiero leer este pasaje de las Escrituras y quiero que medites en el enfoque que debemos tener en Él, en la fe que debemos tener en Él y en la confianza que debemos tener en su victoria. El apóstol Pablo lo encapsuló muy bien cuando dijo en Romanos capítulo 8,
del versículo 38 al 39. Dice lo siguiente, preste atención, dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Wow. Amén. Qué pasaje tan hermoso. Nada me puede separar del amor de Cristo. Nada podrá separarme del amor del Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de su amor, porque Él nos lleva en sus manos. Él murió en la cruz por nuestros pecados y nos promete vivir una vida en plenitud cuando la vivimos en Él y a través de Él, y en la victoria que Él ya nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren vivir en la victoria de Dios? ¿Sabe que aunque nos subamos a ese monte de tus problemas, de tu relación, de tu trabajo, de tu circunstancia, y aunque vayamos subiendo a ese monte, sabemos que Cristo va con nosotros y de alguna manera Él nos va a dar la victoria? No lo sabemos, pero en ese monte donde Dios ve, Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. Y la pregunta final el día de hoy será: ¿podrás dar un paso hacia adelante? En fe, en victoria y en confianza en el Señor. Hay un himno muy famoso, con esto culmino. Usualmente se canta en los funerales, que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. ¿Se acuerda? Dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. ¿Se acuerda? Y ahí están los hermanos con el féretro. Yo sé que un día el río cruzaré. Lo hacemos así como muy doliente, pero el sermón no es doliente. ¿Sabe? La nota es triunfante. El punto es: porque Él vive, yo viviré. Porque Él triunfó, yo triunfaré. Y porque Él tuvo temor, pero lo venció, yo también tendré temor, pero lo venceré porque Él lo venció. Ahora sí, iglesia, junio 10, ¿podremos dar un paso hacia adelante? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.